donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Desde que el amor de Dios me dio grande salvación, sirvo yo al Señor, estará en mi corazón, oh, cuán grande bendición, el amor de mi Dios, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa, si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Desde que el Hijo de Dios rescató al pecador, he aquí vive. Un amor mayor no hay, Él es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Rey, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa, si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Él me dio la salvación y vive en mi corazón, es Jesús, mi Señor, me ha pedido predicar por amor al pecador, en la cruz, hizo amor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa, si en mi corazón vive el Señor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa, si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Oh, bendito fundamento. Hermanos, muy buenas noches. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente. Sean todos bienvenidos. Les damos una calurosa bienvenida y estamos muy contentos de poder estar con ustedes aunque sea a través de estos medios, pero podemos estar compartiendo, hermanos, estrechando nuestras manos virtuales y podernos saludar, hermanos, y pasar un buen momento estudiando la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, hermano Roberto. Buenas tardes, noches, hermano, ¿cómo estás?
Buenas noches, hermano, Dios los bendiga. Y igualmente un saludo para nuestros hermanos que les agradecemos por su tiempo, por acompañarnos y gracias a Dios que nos permite una vez más estar por aquí. Saludo a cada uno de ustedes. Y Matías, buenas noches, hijo, ¿cómo estás? Estoy bien y agradecido de poder volver a estar aquí, de poder compartir la palabra de Dios. Pues hermanos, siéntanse bienvenidos, hermanos, y nuevamente les animamos para que nos puedan apoyar compartiendo el videíto que ya tenemos, hermanos. Ayúdenos para que podamos llegar a más personas, eh, para que de esa manera podamos hacer presencia en las vidas de ellos. Estamos completamente seguros, hermanos, de que muchas personas necesitan al menos un poquito de ayuda para que puedan hacer grandes cambios en sus vidas. Por ello les pedimos que nos ayuden a compartir el video. Pues sean todos bienvenidos. Vamos a poner un cantito más, hermanos. Vamos a poner una alabanza más para que de esa manera esperemos un poquito nada más y enseguida vamos a dar comienzo, hermanos, nuestra clase. La pereza debemos dejar, vamos por Jesús a trabajar, pues el campo listo ya está. Tomen la espada, caminen ya, id a trabajar para cosechar, para el Señor ganen galardón, pues tú que el tiempo apura, Cristo, danos tu ayuda para continuar en marcha y a trabajar para cosechar. Debemos guardar a Jesús lealtad y que su amor mostremos mientras vida tenemos y la cosecha. Te dará su ayuda y protección, Él verá tu fruto en la acción, con su voz te reconfortará, así cantando contigo irá. Id a trabajar para cosechar, para el Señor gane galardón, pues tú que el tiempo apura, Cristo, danos tu ayuda para continuar en marcha y a trabajar para cosechar. Debemos guardar a Jesús lealtad y que su amor mostremos mientras vida tenemos y la cosecha. Si trabajas, Él te premiará, corona de vida te dará, un descanso eterno ofrecerá. Bueno, pues vamos a dar comienzo, hermanos. Vamos a dar comienzo para que podamos aprovechar mejor el tiempo. Pues vamos a ir a Dios en una oración, hermanos. Hermano Roberto, ¿gustas hacer la oración, hermano? Muy bien, adelante. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor que estás en los cielos, en las alturas, igualmente en todo otro lugar, a usted elevamos esta oración en esta noche, agradecidos y contentos, Padre, porque nos permite y nos bendice para poder seguir haciendo actividades. A usted glorificamos su bendito nombre, santificamos en este momento y cada día que usted nos preste para poder seguir adelante. Gracias por nuestro hermano Freddy, gracias por nuestro hermano Matías, que siguen activos, Padre, en las actividades para su pueblo, para su iglesia, rogando que usted les bendiga, que lo siga utilizando. Gracias por este medio de transmisión por internet, el cual las sendas antiguas seguimos una vez más. Gracias, Padre, por nuestros hermanos que nos acompañan, que comparten estas transmisiones, para que más personas en distinto tiempo puedan también nuevamente escucharlos. Le agradecemos, sea con nosotros en esta hora, Padre, y que sea de gran provecho y edificación este mensaje que continuaremos de la carta de Santiago, Señor. Ayúdenos y se lo suplicamos, se agradecemos en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, esta vez no traemos diapositivas. No traemos diapositivas, pero confiamos en que podemos darnos a entender a pesar de que no las tengamos, ¿sí? Los temas que hemos estado mencionando, hermanos, tienen que ver con la Carta de Santiago. Nos hemos enfocado en la Carta de Santiago porque la Carta de Santiago, como le han llamado muchas veces, es el libro de Proverbios, pero del Nuevo Testamento. Y la Carta de Santiago es tan práctica, tan vívida,
Y hermanos, realmente así deberían de ser nuestras predicaciones, hermano Roberto. Estoy observando una y otra vez cómo es de que Santiago es muy bueno para poderse dar a entender. Lo explica de una manera tan sencilla y creo yo que así deberíamos realmente explicar todos lo que es la palabra de Dios. Y para ello, bueno, voy a animar a los hermanos, aquí a nuestros oyentes. Ya no les di la bienvenida, hermanos, pero sean bienvenidos todos. Sean bienvenidos todos. Hermanos, déjenme recordarle acerca de este libro. Hemos estado hablando acerca de los diferentes tópicos que Santiago está mencionando. ¿Sí? Muy importantes todos ellos. Y en esta ocasión, hermanos, corresponde el capítulo 2, pero en el versículo 14 hasta el 26. Les sigo animando, hermanos, para que puedan ustedes hacerse de su Biblia. Por favor, téngala a la mano. Asegúrese de que lo que vamos hablando guarde armonía con la palabra de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 1, el apóstol dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No solamente tenemos que hablar las palabras de Dios, necesitamos hablar en armonía con la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios cualquiera puede. El trabajo que estamos haciendo es hablarlo, pero en armonía. Y por ello, bueno, estamos tomando legajos, porciones más amplias para que podamos ser un poco más entendidos, fallar menos en lo que Santiago trata de decirnos. Pues, entonces, si ya estamos allí, Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 26, bueno, pues vamos a darle lectura. Vamos a repartirnos, hermano. Yo voy a leer, ¿cómo ven? Si nos vamos de dos en dos, a ver hasta cuánto llegamos. Muy bien. Sí, yo empiezo, hermano, y luego empiezas tú, y luego sigue Matías, ¿sí? Ok. Entonces, de dos en dos dijimos, ¿ah? Sí. Ok, entonces dice, les recuerdo a los hermanos que nos están viendo, hermanos, yo utilizo la versión, la Nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Para que si oyen un poquito diferente, pues no se olvide, ¿sí? Es una versión que también es muy buena, como la Reina Valera. Por favor, compagine. Dice entonces, me gusta porque mientras en la versión Reina Valera dice, ¿de qué aprovecha? Hermanos, el título que presentamos es ¿de qué sirve una fe que no tiene obras? Ese es el tema que mencionamos. Y ahora, eso lo mencionamos, hermanos, porque precisamente así empieza el pasaje, pero de acuerdo a la versión de las Américas. Dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Pero no tiene obras. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, hermano Roberto, Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Ahí en la versión la versión Reina Valera dice muerta. Ahorita vamos a explicar un poquito acerca de eso. Aquí dice, es estéril, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Hermanos, si pudiéramos escoger un versículo clave, sería básicamente este. Este sería el versículo clave, hermanos.
este último que leímos. Pero bueno, ahorita vamos entonces, hermanos, a explicar por partecitas para que sea un tanto más digerible. Y de esa manera, bueno, vamos a hacer alguna aplicación ya en la parte posterior. Hermanos, Santiago empieza entonces diciendo cómo es de qué sirve. La versión Reina Valera 60 dice de qué aprovecha. La Reina Valera, ¿de qué aprovecha? Esta, ¿de qué sirve? Me llama la atención, hermanos, es ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros digamos que tenemos fe, pero no hacemos algo? ¿Sí? Entonces en el versículo 14, Santiago pone a pensar a los hermanos, está hablando con los hermanos y les dice de qué sirve que nosotros tenemos fe. Hermanos, nosotros podríamos tener fe, podríamos tener incluso conocimiento, podríamos, hermano Roberto, sabernos porciones extensas de la palabra de Dios. Podríamos incluso, hermano Roberto, sabernos en hebreo y en griego, todo absolutamente. Bueno, está bien que tengamos el conocimiento, pero si ese conocimiento, dice Santiago, no nos mueve, o esa fe no nos mueve a tener una mejor conducta, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve de nada. O sea, es una pregunta que podríamos contestar, no sirve de nada. Entonces, sencillamente decirlo no es suficiente. Conocerlo no es suficiente. En el contexto, deberíamos de recordar el contexto. En el contexto estuvimos hablando cómo es de que no se tiene que hacer parcialidades y se mencionó el caso de un hombre rico y un hombre pobre. Y bueno, Santiago terminó en el versículo 13 diciendo, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos, que nosotros tengamos fe, pero no practicamos lo que creemos? Bueno, sabemos que hay una situación con cierta persona, pero no hacemos algo por él. Entonces, no estaríamos otra vez, hermano, practicando ni la misericordia. En el contexto inmediato anterior, estuvimos también hablando de cómo es de que deberíamos de cumplir con la perfecta ley, la ley de la libertad. Pero ¿de qué sirve? Otra vez, que nosotros tengamos fe, sí, pero ya me sé, hermano, de memoria el versículo de que es el amor a Dios. Y hermano Roberto, me sé el versículo también de memoria, el que es el amor al prójimo. Me lo sé con puntos y comas. Sí, pero ¿de qué sirve que no lo practiquemos? ¿De qué sirve? Y hermano, me sé lo que es la ley real, me sé que la palabra de Dios dice que así como quiero que los hombres hagan conmigo, así tengo que hacer con los demás. Sí, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Eso es lo que Santiago, hermano, está llamándonos a que reflexionemos y meditemos. Entonces, nosotros debemos de cuidar muy bien este aspecto. Adelante, hermano. Es importante ver que aquí Santiago no está negando de que la persona, al decir que tenga fe, tiene fe, pero Santiago se expresa un poquito más. Prácticamente con este versículo, como había dicho, Santiago es bien claro, se expresa de una manera que son palabras que se entienden claramente. Prácticamente con este versículo 14 casi se resume todo lo que va a hablar hasta el versículo 26. Y prácticamente ahí podríamos, si no estuviera escrito lo demás, hubiéramos dicho, ahí está todo entendible y ahora nos queda la tarea de cómo nosotros desarrollarlo. Pero Santiago lo está relatando poco a poco, desarrollando, bosquejeando para aclarar ese punto y clarificar con el objetivo de que nosotros meditemos acerca de la fe. Como bien dice en el contexto, nuestro hermano, en el capítulo número 1 nos habla acerca de la palabra de la ley, aquella que es de la libertad, la cual dice tenemos que ser oidores, pero desde ahí empieza a aclarar lo que va a hablar en este capítulo número 2, hacedor de ella. Ya habíamos dicho anteriormente, cuando hablábamos de ser oidores, Romanos capítulo 10 y versículo número 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, a ser oidores viene la fe, pero no solamente tiene que ir. Entonces es ahí el cuestionamiento, el meditar, ¿de qué va a ser utilidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué va a aprovechar? ¿Cuáles los frutos que va a producir tu fe? Entonces, si no tiene frutos, si no tiene obra, ahí está concluyendo la expresión. Viene siendo una pregunta retórica que en sí misma se contesta.
en la cual ahí dice, no aprovecha de nada. Lo está diciendo directamente Santiago. Entonces, nuestra fe tiene que ser demostrada. Hace poco utilizaba referencia el hermano Freddy acerca del amor. En 1 Corintios capítulo 13 habla acerca de la fe. Dice que podemos tener una fe tan grande de mover montañas, pero dice, pero si no tienes amor, no te sirve de nada. De la misma manera nuestra fe, si no actúa, si no es una fe activa, obediente, así está concluyendo Santiago, no va a servirte esa fe, no va a producir algo que quiere mostrar Dios en esa fe, que va a producir la palabra de Dios, que está generando en nosotros al escucharla. Entonces, existe una pregunta ahí, continúa, ¿podrá la fe salvarle? Adelante, hermano. Y en el 15, hermano, también luego, ejemplifica, ¿qué es lo que yo mencionaba? Cómo es de que a mí me gusta mucho la sencillez, la claridad. En ocasiones somos muy buenos para complicar las cosas. Pero Santiago, hermano, no podríamos decir, no le entendí, se necesita de algo más, más profundo. Hermanos, simple. Hermanos, si hay un hermano o una hermana, no tiene, aquí dice, no tienen ropa. No tienen ropa y carecen del sustento diario. Note, un hermano, nuevamente dice allí, no tienen ropa. En la versión Reina Valera dice, están desnudos. También dice, carecen del sustento diario. Entonces, no tienen alimentos, no tienen ellos para cubrir las necesidades básicas, lo cual sería el alimento, sería también el vestido. Entonces los hermanos no tienen las posibilidades para cubrir. No nos dice aquí qué es lo que esté pasando. No nos dice si ellos tuvieron la culpa. No nos dice si ellos fueron irresponsables. No nos dice, hermano Roberto. Y entonces, bueno, si ya tenemos a un hermano que por X o Y razón, pero este hermano tiene necesidades muy básicas, como lo que es la vestimenta y lo que es el alimento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice, bueno, ustedes les dicen, ¿cómo dice Matías en el versículo 17? Dice, En el mismo 16. dice, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ok, entonces, hermano Roberto, ve en paz, les diríamos, o a lo mejor no les decimos ve en paz, pero sí diríamos que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano Roberto. O la otra que es muy clásica, hermano, voy a orar por ti. Está bien, hermano, está bien. O sea, hay que orar por los hermanos, sí. Hay que desearles bendición a los hermanos, sí. No obstante, hermano, necesitamos pasar solamente, y es lo que Santiago está diciendo, ¿de qué sirve que yo le desee todo eso? Que vaya en paz, oye, que te calientes, que te sacies, ojalá encuentres comida, que alguien te dé comida. Sí, pero no le di lo que es lo básico. Lo que ellos están necesitando, comida y vestido, hermano, que creo yo que son cosas que podríamos tener fácilmente al alcance. En ocasiones hasta esas cosas básicas podríamos rehusarlas para personas que sabemos que las necesitan. Híjole, pero es que es la camisa que me gusta, hermano, es mi favorita. Sí, pero tú tienes más, dale algo que él necesite. Entonces, Santiago aquí nos llama, hermanos, para que nosotros reflexionemos, que no solamente le digamos, voy a orar por ti, y hermano, en ocasiones solamente lo hacemos para escucharnos espirituales. Pero hay gente que realmente lo dice, pero no se compromete a orar. Y nosotros no debería ser el caso, hermanos. Nosotros cuando digamos, voy a orar por ti, hermano, hay que asegurarnos que sí lo vamos a hacer. Recuerdo al hermano Obed Rodríguez, hermano, cómo es de que cuando le llamaban, le mandaban algún mensajito pidiéndole oración, llegaba incluso a detener la clase. Hermanos, vamos a hacer la oración por el hermano fulano o por la hermana fulana. Tienen una necesidad así. Y en ese momento interrumpía la clase y hacía la oración. Y en ocasiones, bueno, él decía que luego, porque en ocasiones se olvida, hermano. Bueno, hay que hacerlo en ese momento, ¿no?
Suspendemos 1, 2, 3 minutos y hacemos nuestra oración. Y eso es bien importante que nosotros lo hagamos. Pero ¿en cuánto le va a ayudar, hermano Roberto, que nosotros digamos, voy a orar por ti, sí, pero no hicimos más? Ahorita te doy la participación. Con esto, después de eso. Leí un poema donde menciona a la persona, dice, te dije que tenía hambre, pero tú hiciste como tus oraciones, elevaste tus rezos, tus oraciones, te escuchabas tan espiritual, te escuchabas tan ferviente. Sí, dice, pero todavía tengo hambre, pero todavía tengo hambre. Y eso es lo que en ocasiones olvidamos, hermano. Lamentablemente, la fe de muchos cristianos, lo único que les va a mover a hacer es que Dios te bendiga. Ya. ¿Eso de qué sirve? ¿De qué sirve? Adelante, hermano. Eh, Ahí es donde la palabra nos está haciendo el objetivo de redarguirnos para nosotros tener una fe que realmente va a trabajar, que va a producir. Entonces, es incorrecto, no estamos diciendo que cuando vea a un hermano no le diga voy a orar por ti o Dios te bendiga, pero que nos demos cuenta que en sí el decir solamente esa expresión prácticamente está aparentando, no estamos diciendo que así sea en su caso o en algunos de los casos, que solamente aparenta religiosidad, espiritualidad, piedad, pero si no actuamos bajo la necesidad que estamos viendo, no tenemos una fe que está aprovechándose, que tiene una ayuda, que va a tener un fruto. Entonces, tiene que ser completa. En este caso, si nos detenemos, como lo hacía en el caso del hermano Bed en la clase, ahí ya los estaba involucrando también, ya estaba siendo parte de que alguien que conocía esa necesidad. Entonces, nos detenemos a orar, pero también un mensajito, una llamada, qué es lo que requiere para poder solventar. Posiblemente no está en mis manos el poder sacarlo de la situación, en este caso, de la vestimenta, del alimento, pero posiblemente lo puedo ayudar un día, brindarle algo, que normalmente aquí en México se dice, donde uno comen dos, comen tres, y ahí es donde lo podemos compartir y poder solventar esa necesidad. Estamos supliendo en encomendar a Dios su necesidad, pero también Dios nos está utilizando a nosotros como una herramienta para poder ayudar a nuestro hermano. Y ahí podremos contestar la pregunta, ¿de qué aprovecha? Bueno, aprovecha de que estoy solventando la oración, animando a nuestro hermano, ayudándole con palabras, pero también con hechos. Ahí es donde vamos a demostrar una verdadera fe que actúa y ayuda de acuerdo a la necesidad. Prácticamente, hermano, está poniendo como paralelo la parte final del capítulo número 1, cuando hace referencia de la religión, dice la religión de tal es vana, entonces la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando vamos a hacer esas visitaciones, no solamente es para orar, recuerde que ese hacían los fariseos, que hacían largas oraciones con las viudas y ponía como pretexto las oraciones, pero aún a pesar de que existía esa necesidad, todavía abusaba de ellas el fariseo. En nuestro caso es hacer oraciones, pero visitar con el objetivo de solventar, ayudar, y de esta misma manera, esa fe se está observando en la ayuda que está brindando a nuestro hermano. Entonces, continúa ahí el escritor Santiago hablando de una fe que no tiene obras y por lo tanto es muerta. Leí ahí nuestro hermano hace un momento, es una ley, es una fe estéril. Entonces, ahí es donde vamos a poder ver. La pregunta que hace ahí en el versículo 18, ¿tienes tu fe y yo tengo obras? Bueno, dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Adelante, hermano.
ahí en el mismo 18, hermano, cuando dice, vaya, es como si dijéramos, preséntame a tu fe que no tiene obras y yo te voy a demostrar, dice, mi fe por mis obras. Esa palabrita, hermano, por, es una preposición que significa desde. Te voy a demostrar mi fe desde, por causa de, a base de. Entonces, lo que Santiago está diciéndole, bueno, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Yo tengo fe y te lo debo y te lo voy a demostrar por las obras. Es decir, desde lo que yo estoy haciendo, hermano, desde lo que yo estoy haciendo, Santiago dice, te lo voy a demostrar. Entonces, eso es algo, hermano, que nosotros no deberíamos de olvidar. Nuestra fe, hermano, puede escucharse. Nuestra fe va a poder verse. Y es muy importante que nosotros, hermano, no olvidemos. En la primera carta a los tesalonicenses, en el 1:3, dice el apóstol Pablo hablando con los hermanos en Tesalónica, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fíjese, hermano, de la obra. La fe tiene obras, la fe tiene evidencia. Entonces, nosotros no podemos decir simplemente, es que sí creo. No, demuéstralo, demuéstralo. Hay un pasaje que Matías nos va a leer, hermanos. Es primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 y ¿qué? 7. 17 y 18, hermano. Adelante, Matías. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener de necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermano, y otra vez, ¿verdad? ¿Cómo es de que el apóstol Juan menciona cómo es de que no podemos nosotros simplemente decir que amamos, pero, pero no se demuestra, hermano, ¿ah? No, no se demuestra. Entonces, lo que está diciendo Juan ahí es, tenemos que demostrarlo. Si nosotros decimos que tenemos amor, bueno, tiene que demostrarse. Y también, si vemos a un hermano que tiene necesidad, si nosotros tenemos bienes, sí, tenemos algo, y vemos que alguien necesita, dice aquí el apóstol Juan, bueno, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios vive, mora, está presente en nosotros cuando no estamos actuando como Dios? Y por eso luego el pasaje tan conocido, el versículo 18 que dice, no amemos de palabra, no amemos de lengua, sino en hechos y en verdad. Bueno, creo que sencillamente nos ahorraríamos tantas dificultades si nosotros simplemente demostráramos, tuviéramos en mente que tenemos que demostrar lo que estamos aprendiendo. En la segunda carta a los Corintios, creo que es el 4:13, cuando dice, creí, por lo cual también hablé. Entonces, cuando nosotros creemos, nos va a mover a hacer algo. Entonces, sí tenemos la responsabilidad de demostrar qué es lo que realmente estamos creyendo. O mejor dicho, quizás no actuamos y con eso ya estamos demostrando, hermano, lo que realmente creemos. Así es simple. Adelante, hermano. Ah, una pregunta para reflexionar es, ¿cuál debería ser nuestra conducta, hablando con el contexto de fe, al decir yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios y su palabra? Bueno, el contexto está diciendo que nuestra conducta debería de tener hechos, una fe que está activa. El decir solamente tengo fe sin hacer, ¿realmente estaríamos demostrando que tengo fe? Realmente no. Entonces, esas son cosas que podríamos meditar nosotros, porque sin duda nosotros creemos, tenemos fe, pero ahora, ¿qué estamos reflejando? ¿Qué están viendo los demás con nuestra vida, con nuestros hechos? Bien lo acabas de decir, recuerdo cuando hablo siempre en el contexto del amor, en Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor le habla acerca de amar. Si me amáis, guardad mis mandamientos, porque se tiene que demostrar, vamos, se tiene que demostrar la fe. Así la fe es la fe por cuanto proviene de la palabra del Señor, tiene que ser una fe activa, obediente, sujeta a lo que Dios está ordenando. Creer, pero no hacer,
también lo compara ahí en el contexto con una fe, con que creen los demonios, porque dice, ellos también creen y tiemblan. ¿Y cuántos pasajes podemos recordar de los evangelios en los cuales el Señor Jesús pasó con aquellos endemoniados que les ordenaba y les demandaba que salieran de ellos, y antes de que el Señor Jesús les hablara, ellos se acercaban a Jesús y dice, ¿qué tienes con nosotros? Sabemos quién eres. Y temblaban, dice Santiago, delante de Jesús porque sabían quién era y lo obedecían. Bueno, nuestra fe tiene que ser de la misma manera obediente, sujeta a nuestro Dios, y de lo contrario, prácticamente nos está diciendo, tu fe es igual que la fe que tienen los demonios. Hermano, los demonios temblaban o tiemblan y nosotros no temblamos. Entonces, en algunas ocasiones creo que los demonios llevan ventaja todavía, ¿no? En el versículo siguiente dice, tú crees que Dios es uno. Bueno, es el 19, el 20. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. En mi versión dice estéril. Es una variante textual, hermano. Eh, si alguien no sabe qué es una variante textual, pregúntele a su predicador para que le apoye. Una variante textual. Allí en la versión Reina Valera dice es muerta. La palabra muerta es la palabra necros, de donde viene necropsia, hermano. ¿Sí? Realmente se refiere a que es un cadáver. Entonces, en las demás palabras que se mencionan otra vez, que es muerta en sí misma, muerta, y al final termina diciendo el 26 que está muerta nuestra fe. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay una necesidad, pero realmente no queremos meter las manos, entonces tenemos una fe que es un cadáver. O sea, es algo que no sirve para nada. Es algo, pues si es un cadáver, a lo mejor ya está pestilente, ¿eh? Pero nuestra fe no sirve. En el caso de esta versión dice es estéril, no es provechosa absolutamente para nada. Entonces, esa fe no me va a llevar al cielo, no me va a llevar a salvarme, como dice en el versículo 14. ¿Esa fe puede salvarlo? No, esa fe no puede salvarme. Al contrario, ese tipo de conductas me va a llevar a condenarme. Sí, porque no estoy haciendo lo que Dios espera que yo haga. Por ello es sumamente importante, hermanos, que cada uno de nosotros empiece a analizar su fe. Hermano Roberto, llega a ser bastante desgastante. En muchas congregaciones llegamos a encontrar la misma conducta en la que llegamos a pensar, hermano, que solamente el objetivo de la iglesia es venir, reunirnos y ya me voy, hermano. Ya cumplí. Cuando realmente no es así, estamos entendiendo algo diferente. El reunirnos no es realmente el fin. No es la meta, es un medio nada más. Y yo tengo que venir para aprender, para que de esa manera cuando yo me vaya del lugar de reunión, yo lo practique. Eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo es posible que en ocasiones no entendemos, hermano? No entendemos o nos vamos atrofiando mentalmente, espiritualmente, de tal forma que en ocasiones pensamos que solamente venimos, escuchamos al que está allá hablando, al que está dirigiendo, criticamos en ocasiones y bueno, y ya me voy. Y hasta allí llegué. Y es una fe muerta, es una fe muerta completamente, es un cadáver, es estéril. Cuando yo solamente hago eso y me voy a mi casita. Luego hay personas que nada más comen la cena del Señor, llegan para eso y ya se van. Está todavía un poquito peor esa situación, ¿no? Llegar, participar de la cena del Señor y ya me voy. Eso no sirve, hermano. Eso no sirve. Por eso es el llamado aquí de Santiago, ¿eh? Cuando vemos nosotros que hay necesidades, que hay situaciones, hermanos, deberíamos de cambiar nuestra conducta. Ese comportamiento no es el que es de un cristiano. Así de simple. No es de un cristiano. No es lo que Dios quiere. Y sencillamente esa fe no me va a salvar. Adelante, hermano. Y en el mismo pasaje, hermano, prácticamente la misma expresión de muerta en diferentes palabras, casi viene siendo un sinónimo, no es en sí un sinónimo,
pero es la palabra vano. Dice, hombre vano, hombre estéril, hombre muerto con fe muerta. Bueno, viene siendo también tu fe vana. Recuerdo en el contexto de 1 Corintios capítulo 15, cuando habla del evangelio que les ha predicado, que les ha enseñado, en lo cual ellos lo retienen, que han sido obedientes. Dice, pero si no retienen la palabra que os he predicado, dice, en vano has creído y por lo tanto está en juego la salvación. Entonces, de la misma manera, es aquí, es vana, es hueca, es sin sentido, vacía, sin un propósito. Así viene siendo nuestra fe. Por más espirituales que nos podemos escuchar, así Dios te bendiga, dar un abrazo, pero si no actuamos de acuerdo a esa fe que decimos tener, pues nos va a demostrar. En Mateo capítulo 7, versículo 15, habla acerca de los falsos profetas, falsos maestros, en los cuales ahí en 2 ocasiones les dice y le repite el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. La fe es mostrable, es algo visible, es algo que se nota. No solamente es decir palabras bonitas, sino se va a llevar a cabo, se va a hacer notable. Así es el caso de alguien que realmente se notó, es el versículo 21 y versículo 22, hasta el 23, cuando habla el caso de Abraham, en el cual realmente no solamente fue visible a cualquier persona, fue visible al mismo Dios, cuando Dios, en Génesis capítulo 22, probó a Abraham diciéndole que fuera a sacrificar a su hijo único, al amado, y realmente él demostró esa fe. Aquello que se cumplió por su fe, por sus frutos, por sus obras, él fue justificado por aquella fe que llevó obras, que se sujetó a lo que Dios le había pedido y tuvo que enviar un ángel para detenerlo cuando estuvo a punto de sacrificarlo. Hebreos 11 nos ayuda a entender esa fe de que esa le hizo porque él estaba consciente de la promesa. Dios le había prometido que le daría una gran descendencia por medio de Isaac. Él estaba tan consciente en eso que él no se preocupaba por obedecerlo, en sacrificarlo. Estaba consciente de decir, Dios tiene el poder para levantarlo entre los muertos y cumplir esa promesa. Dios es fiel y me va a cumplir. Así tan fuerte era la fe de Abraham. La ejecutó y tuvo que detenerlo Dios. Sí, ahora entiendo que realmente crees, tienes fe en Dios. Adelante. Y como dice allí, hermano, la fe de Abraham se perfeccionó. Es decir, la fe de Abraham, hermano, fue llevada a su madurez perfecta, a su plenitud. A eso se refiere. No, no estaba así. Sabemos que es el padre de la fe, pero la fe de Abraham fue llevada hasta ese punto. Entonces, allí se menciona en Génesis 15, versículos 5 y 6, cómo es de que Dios le dice qué es lo que va a pasar. Pero dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y cómo es de que en los años subsiguientes, se menciona en el capítulo 22 específicamente, cuando ya llega su hijo y le dice simplemente Dios, sacrifícalo, sacrifícalo. Y hermano, es impresionante cómo es de que simplemente Abraham creyó, dice Romanos 4, en esperanza contra esperanza. Así creyó. Sabía que él físicamente no se podía, pero le creyó a Dios, que realmente eso es la fe que Dios nos toma en cuenta. No solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios. Eso es lo que Dios espera. Y por eso en Hebreos capítulo 11, hermano, ahí se menciona cómo es de que por la fe Abraham ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía a su primogénito, a su unigénito. ¿Qué es lo que dice Matías? Hebreos, ¿qué? Es en el versículo, 17 al 19. en el 17. Ajá. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le devolvió a recibir. Estuvo muy sencillo para Abraham en esos 3 días de camino. Llegó a la conclusión, bueno, Dios me dijo que era de Sara,
Me dijo que este era el hijo que iban a hacer. Entonces me dijo ahorita que lo mate. Abraham llegó a una conclusión simple, pues lo va a resucitar, pensando que es poderoso para resucitar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, esa fue la fe de Abraham, hermano, y es por eso que Abraham fue llevado a ese punto. Y me gusta, hermano, cómo es de que dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. En Isaías 41:8, es Dios quien le dice a Abraham, mi amigo. O sea, no es, ya lo hemos explicado este pasaje, no es que Abraham dijera que Jehová era su amigo. No, es Dios mismo quien dice, Abraham es mi amigo. Sí, porque creía en él. No creía que Dios era un mentiroso. Entonces, nosotros también, hermano, nuestra fe va a ir siendo probada. En ocasiones no queremos soltar, hablando en el contexto de lo que es de compartir. En ocasiones no queremos compartir, hermano. No queremos las bendiciones que tenemos. En ocasiones cuando subimos un poquito en lo económico, pensamos en qué cosas voy a gastar más, pero no pensamos en qué cosas voy a hacer para Dios. No pensamos así. Y lamentablemente ese es un pensamiento que es poco común. En ocasiones le prometemos a Dios muchas cosas o nos comprometemos con muchas cosas, pero en ocasiones, hermano, yo soy de Dios, pero mi dinero no. Yo soy de Dios, pero lo que hay en mi bolsillo, en mi cartera y en mi cuenta de banco, no, Señor, eso no. Yo sí soy tuyo, pero lo demás, mi dinero, no. Y hermano, ¿qué va a pasar entonces cuando veamos que alguien tiene necesidades? Deberíamos de confiar en Dios. Bueno, si yo estoy compartiendo mis bienes económicos, mis bienes materiales, según mis capacidades, pues es Dios quien lo está mirando. Dios puede y Él sabe si va a hacer algo. Él sabe si me va a dejar pasar necesidades. Hermano Roberto, pues el último caso que se menciona ahí es el caso de Rahab, donde Rahab se menciona que también, cuya fe, hermano, Rahab, cuya fe se menciona que fue agradable a Dios porque envió a los mensajeros por otro camino, ¿verdad? Recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Algunos dicen, bueno, es que mintió. Bueno, no es por la mentira, sino por lo que hizo con los mensajeros. Entonces, también de ella, hermano, se menciona cómo es que ella, su fe la llevó de un punto hasta la justificación. Y es interesante porque en el libro de Josué, en el capítulo 2, esta mujer, hermano, no había visto absolutamente nada, nada. Es más, cuando pasaron esos hechos maravillosos, fueron al principio de la salida de Israel, pero para este tiempo de Rahab ya habían pasado 40 años. Ella los oía, ella los había oído. ¿Quién sabe quién le había dicho eso, hermano? Rahab nunca los vio. No vio la nube, no vio la columna de fuego, no vio el mar abierto, no. Pero cómo es que ella sí creyó en el Dios. Y me gusta porque dice, el Dios de ustedes es Dios abajo en la tierra, pero también arriba en los cielos. Eso es lo que ella creía. Y ella creía que la tierra le pertenecía a Jehová porque dice, el Dios de ustedes, sabemos que ya les dio esta tierra. Le pertenecía a ese Dios. Ella creyó así, hermano, y actuó en armonía con eso que ella creía. Entonces, pues nosotros tenemos que comportarnos de esa manera, hermano. Así de simple. Pues, hermano, nos quedan todavía unos minutitos para hacer algunas aplicaciones, sacar algunas conclusiones para que los hermanos no se vayan así vacíos. Y bueno, pues haciendo alusión al tema, no se vayan nomás diciendo sí, sí tengo fe, no, para que vayamos y practiquemos, para que hagamos algo. ¿Alguna lección, hermano, que quisiéramos mencionar con los hermanos? Santiago tiene en su misma carta varias aplicaciones ahí mismo en el capítulo número 3, cuando habla acerca de la lengua. Obviamente, si tenemos una fe espiritual, una fe de acuerdo a la escritura, pues vamos a tener ese dominio propio. Él mismo dice en el versículo número 13, no, desde el 10 y 11, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente
puede dar agua salada y dulce. De la misma manera, nuestra fe tiene que ser una fe que va a producir frutos que glorifiquen a Dios. Si usted recuerda, Juan capítulo número 15 nos habla de la vid verdadera, en la cual obviamente esa vid va a recoger frutos que glorifiquen a Dios. Y es lo que está buscando Dios en nuestra fe, en la cual va a producir cosas dulces, cosas que bendigan, pero dice, no puede hacer así lo contrario, no podemos maldecir, no podemos dar un fruto incorrecto. De la misma manera que mencionaba hace unos momentos de Mateo 15, bueno, el buen árbol va a dar buenos frutos. He ahí la fe, pero el buen árbol no puede producir malos frutos. Ahí estamos demostrando que no tenemos esa fe y viceversa. El mal árbol no puede producir buenos frutos. Entonces, dice el Señor Jesús ahí, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos conocimos a Abraham, la fe de Abraham. Por sus frutos conocimos la fe de Rahab, la ramera. Entonces, ahí se demuestra que es una fe que agrada al Señor. Último pasaje, Hebreos 11:6, porque es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se le acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo se demuestra ahí la fe en ese simple pasaje? Acercarse, una fe que cree en Dios y que cree que va a ser galardonador. Cuando un momento está ejemplificando la parte final, pero en nuestra vida vamos a correr con una vida que demuestre que tenemos. ¿Vale? Así es, completamente cierto. No puede decir un árbol dio manzanas, pero no es manzana. Es ilógico. Hay un pasaje que me acordé, hermano. Dice Proverbios 3:28, no digas a tu prójimo, ve y vuelve, mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. Dando a entender cuando nuestro prójimo necesita algo, en ocasiones podríamos llegar a decirle, luego te doy, o luego vienes y luego te comparto, hermano. Si tenemos, deberíamos de compartir con nuestro prójimo, ¿sí? Me estaba acordando también de cuando fue, lo que fue el año del jubileo, hermano, en el Antiguo Testamento. Era el año del jubileo y como se menciona que cada 50 años se eliminaban completamente las deudas. Pero si, no sé, el hermano Roberto venía a pedirme dinero prestado y ya faltaba un año o unos meses para el año del jubileo, híjole, yo decía, no le voy a prestar a Roberto porque no me va a pagar ya, porque ya no más faltan tanto tiempo y en tanto tiempo se van a condonar todas las deudas. Entonces, ¿sabes qué? No puedo, no, ahorita no puedo, hermano Roberto, hermano. Dice que era penado hacer eso. A lo mejor yo podía engañar al prójimo, pero a Dios no. Entonces es el mismo caso. Si podemos hacer algo por alguien, hagámoslo, hermanos. Si vemos que alguien tiene necesidades apremiantes, no cerremos nuestro corazón. No lo hagamos. Si vemos que alguien está batallando con el alimento, con la medicina, acérquese y haga algo por su hermano. Hay otro pasajito en el 11:25, dice, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. En el 19:17, que también es un pasaje que es un poco más conocido, dice, el que se apiada del pobre presta al Señor y él lo recompensará por su buena obra. Entonces, hermano, es muy simple. Cuando tenemos oportunidad, hagamos el bien para nosotros. Si vemos que nuestros hermanos tienen necesidades, hagamos algo por ellos. Hermano, en ocasiones estamos esperanzados a que todo ello salga de la ofrenda. Bueno, y si no es así, hermano, quiere decir que simplemente por la X cantidad que yo haya ofrendado, entonces yo ya estoy eximido de participar. Ya no tengo responsabilidad entonces de participar. Digo, bueno, la iglesia tiene que saber cómo va a trabajar. La iglesia tiene que ponerse de acuerdo, ¿sí? Porque aunque haya alguien que es el tesorero,
no quiere decir que Él es el que tiene que determinar cuál es el uso que le va a dar, no. La iglesia, los hermanos que están dirigiendo, tienen que ponerse de acuerdo para saber qué uso le van a dar a la ofrenda, ¿sí? Pero entonces, como los hermanos lo van a hacer o no lo van a hacer, yo estoy ya exento. No, hermanos, no debería de ser así. Yo necesito comprender que yo soy parte responsable, yo puedo hacer algo. Si bien es cierto, a lo mejor no voy a quitar la totalidad, hermano, no pagué la totalidad de la necesidad de la persona, pero en algo puedo hacer, algo por el hermano, algo puedo hacer. Entonces, eso es algo que deberíamos de hacer. Ahora, recordar también, en ocasiones, hermano Roberto, andamos buscando hacer bien a todo mundo y a los de casa no. Queremos quedar bien con los de afuera, pero a los de casa no los estamos atendiendo. En ocasiones estamos preocupados por los de afuera, pero a los de casa no estamos cumpliendo. Entonces tenemos que ser buenos administradores de nuestro hogar. Primero nuestra casa, primero nuestra congregación, sí, porque con ellos estamos trabajando con ellos. Entonces debemos de cuidar a los nuestros, hermano. Eso es algo que tenemos que aprender y eso es algo que tenemos que hacer también como cristianos. No sé, Matías, ¿tienes alguna lección que nos quieras compartir, Matías? Sí. Aquí en Santiago, en el 15 y 16 dice, como ya lo leímos, lo voy a volver a leer. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Bueno, yo estaba viendo que aquí en Mateo, en el capítulo 25, dice, del 35, versículo 35 al 36 dice, aquí el Señor Jesús nos dice nos dice esto, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis por mí. Aquí podemos ver, hermanos, que nuestras obras, cómo nos comportamos con nuestros hermanos, pueden afectar nuestra relación con Dios. Y es cierto, hermano, es cierto. Yo se lo dije. No, buen trabajo, Matías, buen trabajo. Y es cierto, hermano. En Mateo 25, cuando es el juicio de las naciones, no está diciendo, es que fuiste un falso maestro, es que fuiste un fornicario, un adúltero, un hechicero, un violador. No, no está diciendo eso. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. ¿Qué le voy a decir, hermano Roberto? Ay, Señor Jesús, es que la iglesia, yo ofrendé y yo estuve exento. La iglesia no lo hizo. Yo no creo que vaya a funcionar eso. No va a funcionar eso. Entonces debemos de poner atención. Hermanos, dentro de nuestros ingresos, muchos, pocos, pero hagamos una parte para benevolencia, hermanos, de manera personal. De verdad, es mi humilde consejo. Busquemos algo, hermanos, apartemos para poder ayudar a algunos hermanos que estén en necesidad. Y también, hermanos, asegurémonos que sí están ellos en necesidad. No se quede el cristianismo encerrado entre estas paredes. No se quede así, hermanos. Por favor, no somos la luz aquí en el edificio, somos la luz del mundo. Allá en el mundo tenemos que hacer eso, para que la gente vea cómo es el cristianismo genuino, que la gente nos vea. Pues no sé si alguien más tenga algo que decir, hermano. No sé Es, si tú, Matías. la hermana, ahí en los comentarios, la hermana Verónica Alvarado pide oraciones porque va a salir en estos momentos. Dice que en una hora al inicio del programa, entonces prácticamente ya estará por partir en unos minutos. Y también nuestro hermano Ismael Franco comenta solo para calmar nuestra conciencia, obviamente hacen con el contexto de orar por algún hermano, decir Dios te bendiga. El hermano también, su hija va a tener una cirugía el día de mañana, también para que la puedan contemplar en sus oraciones.
Así es. Y de último pasaje, Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que andar en ellas. Somos cristianos, somos hijos de Dios, somos creados en Cristo Jesús, criatura es nueva, para andar, para trabajar, para servir. Es la parte. Pues vamos a hacer una oración, hermano, para nuestros hermanos que lo han pedido. Y a ver, es el hermano Ismael y nuestra hermana Vero. Ok, vamos a hacer la oración. Oremos y ahorita ya nos despedimos. ¿Sale? Amoroso Dios y eterno Padre, celestial Señor, te damos infinitas gracias por lo tan bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por las tantas y tantas bendiciones que derramas sobre tus hijos. Gracias, Padre Celestial, porque nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y también, Señor, nos das todas las cosas para que también nosotros aprendamos a ser generosos y a administrarlas hacia los demás. Gracias, bendito Señor, porque tenemos salud, porque tenemos alimento. Y Padre eterno, suplicamos que tú bendigas a aquellos que no lo tienen. Si nosotros sabemos, Señor, por favor, ayuda a que cambiemos nuestro corazón para que sepamos cómo ayudar a los demás. Pedimos pues tu bendición, Señor, por nuestros hermanos. Te rogamos por este mensaje que se ha expuesto para que tú nos ayudes, para que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque sabemos que de esa forma nos engañamos solamente. Padre eterno, en este momento ponemos delante de ti a nuestra hermana Damaris. Ella tiene un problema de salud. Te suplicamos que tú seas con ella. Y también te rogamos, bendito Señor, que tú seas con nuestro hermano Ismael, con nuestra hermana Coco. Sé con ellos, padres, con su familia, con Aarón. Ayúdales para que ellos puedan estar con tranquilidad, sabiendo que tú estás pendiente, eterno Señor, de la situación que ellos estén pasando. Pedimos también por la iglesia y en balcones para que tú les bendigas. Ayúdales, Padre Celestial, para que sigan manteniendo la luz encendida y que esta, Señor, se mantenga por muchos, muchos años más. Te rogamos también por nuestra hermana Vero, que está por salir o va de viaje. Te rogamos que tú seas con ella, Padre. Conoces cuál es el propósito y te suplicamos que tú la lleves y la traigas con bien. Bendice la iglesia en Flamingo, bendice la iglesia en Fort Worth y ayúdales, Padre, para que también sigan esforzándose en hacer lo que es tu voluntad. Te rogamos una bendición por nuestro hermano Roberto, Señor. Ayúdale para que siga trabajando allí en la iglesia de Cristo en Plateros y también para que la iglesia siga haciendo, Señor, cada vez más y más ese excelente trabajo. Bendice a cada uno de los que han estado aquí presentes y te lo suplicamos con toda humildad, bendito Dios, no porque lo merezcamos, sino porque confiamos plenamente en tu gran misericordia. Te lo pedimos todo, glorioso Señor, por el nombre eterno y santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.